Y bueno amigos, estamos aquí listos para el habitual video del día de un poco de información, un poco de noticias. Vamos a repasar varias cosas que la verdad me han parecido llamativos. Lo voy a hacer sin intro y todo, algo un poco más relajado. Hace tiempo que no grababa con un celular así. Pero bueno, las circunstancias hoy me han hecho hacerlo y la verdad va a quedar bastante bien, estoy completamente seguro de ello. Y bueno, vamos a analizar varias cosas. Vamos a cerrar hablando de algo de Vinicius. Vamos a recordar dos cosas que seguramente les van a parecer brutal. Algo de este hombre Davos Ceneice, que es un streamer, youtuber, creador de contenido de Argentina, que habla mucho de fútbol y además es un chico que de verdad las opiniones van muy de la mano con ser una persona absolutamente coherente. Vamos a ver también algo rapidito del Manchester City, así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento pues damos play. Entonces nada chicos, vamos a empezar rápidamente hablando de esto porque hoy también se ha lesionado, voy a colocarlo muy entre comillas, a Kanji, que es una pieza fundamental para la defensa y creo que lo ha utilizado alguna vez en el centro del campo Pep Guardiola. Y bueno, da la curiosidad o la casualidad que hay varios futbolistas o la mitad de la plantilla o la mitad del equipo titular de Pep Guardiola que se ha lesionado en este parón de selecciones. Cada uno de ellos ha tenido que regresar a la entidad Citizen porque han tenido problemas de X o Y, algunos con molestias físicas, otros con supuestas lesiones, como es el caso de Kyle Walker. Lo dije la otra vez y lo comentaba, piensa mal y acertarás. Al final todos entendemos que puede tratarse una estrategia, no me parece una estrategia errada ni mucho menos, solamente me parecería curioso cómo estaría incendiando las redes si esto lo haría el Real Madrid, pero bueno, ¿qué nos vamos a inventar aquí? Espero que esto más bien los futbolistas del Real Madrid lo utilicen como una forma de incentivo para intentar reventar a estos señores del Manchester City. Veremos, pero es que de verdad no quería dejar pasar por alto esto porque bueno, qué lástima y qué pena, definitivamente lo digo en serio, que se le haya lesionado medio equipo titular a Pep Guardiola en vísperas de ese partido de ida de la UEFA Champions League. Una cosa increíblemente penosa, pero bueno, me imagino que se recuperarán mágicamente de aquí a ese partido del Santiago Bernabéu. Otra de las cosas muy llamativas que quiero tocar con ustedes, y lo tengo por aquí, es el tema de Ronald Araujo. Hace un par de días empezaba a colocarse en distintos medios de comunicación la entrevista que hace Joan Laporta al diario Mundo Deportivo, en el que entre otras cosas hablaba de una posible oferta por Ronald Araujo y por algunos de los futbolistas. Incluso habló de la oferta fake esta que recibieron por Lamine Yamal de 200 millones, pero también habló muy concretamente Laporta de la oferta o una posible oferta que habían recibido por Ronald Araujo. Y bueno, hoy nos hemos conocido a través de Luis Jefe Rojo, que es este periodista que se la pasa todo el día escribiendo cosas del Barça, que me imagino que le filtrarán desde el club. Y una de las cosas que este hombre comenta es que el Bayern ya le trasladó, no ha sido una oferta formal, pero que ya le trasladó al Barça que está dispuesto a pagar hasta 100 millones de euros por el central uruguayo Ronald Araujo. Curiosamente, se filtra esto después de que Laporta dijera que no tiene ninguna intención de vender a sus estrellas porque no tienen una necesidad económica. Eso está por verse, pero ya les digo yo que este aviso a navegantes, o sea, creo que la mejor forma de colocar bien una venta a un futbolista es decir, no está en venta, y sobre todo mandar ese falso mensaje de que no estamos en crisis económica para que los clubes no se aprovechen de la situación e intenten sacar un provecho por esto. Es decir, voy a decir, no, voy a ofrecer menos dinero porque el Barça, como está en una situación compleja a nivel económico, seguramente van a aceptar cualquier tipo de oferta. Pero les digo yo, tengan en cuenta esto, que Laporta hace un par de días dice que no está en venta y que Araujo no planean venderlo, y que evidentemente ahora se filtra lo de la oferta. Es tan sencillo como detenerse a pensar: un equipo que necesita dinero, por mucho que se empeñen en negarlo, y un equipo que ya descubrió un central como Pau Cubarsí, que bueno, veremos en qué termina, pero a día de hoy es seguramente la máxima ilusión a nivel defensivo el esquema de Xavi, de Joan Laporta, y que adicional a eso pues tienen defensas que no se puede sacar mucho dinero por ellos, pero que pueden cumplirle, como Andreas Christensen, aunque este llegó a coste cero y tal vez le pueden sacar un rédito económico. También está el tipo este que viene del Athletic Club, no me acuerdo, el número 5, que hizo el cagadón en la Champions con el Napoli, no me acuerdo el nombre ahorita, Martínez, creo que es apellido Martínez. Y bueno, Araujo, por mucho que lo intenten vender como un canterano, es un futbolista que llegó ya prácticamente formado desde Uruguay, y bueno, lo firmaron por una cantidad bastante baja
como el caso de Fede Valverde, algo que probablemente le vaya a generar muchísimas plusvalías. Así que veremos. Es un tema para dar seguimiento porque a mí me parece que es algo que vamos a tener en cuenta muy pronto. Quiero que empecemos a hablar de esto en un día en que, por cierto, Vinicius vuelve al Bernabéu. Endrick va a pisar el césped del Bernabéu. Bueno, puede ser por primera vez. Pero quiero que hablemos de lo de Vinicius, que como les digo, está el tema tan cansino y no quiero ser repetitivo, pero es que cada vez que me meto en Twitter veo algo diferente, una opinión de un cretino más. En este caso les voy a colocar esto de Nacho Cotino, creo que se llama el sinvergüenza este, y que en definitiva, muchachos, me parece realmente asqueroso. Vamos a escucharlo. Enternecedor. Ya tienen la imagen del puño en alto, la ración de lágrimas de cocodrilo, y esta noche tendrán la puesta en escena del Bernabéu, elevando a los altares a un futbolista maleducado con los rivales, árbitros y gradas contrarias. Hecho el spoiler, a la serie no le queda mucho más interés, si es que tenía alguno, porque la mentira tiene las patas muy cortas y a este elemento se le vio el plumero hace ya muchísimo tiempo. Dice el chico que está solo y que no le hacen caso, cuando tiene a todo el aparato mediático madridista detrás, y ya verá cuando se le vuelva en contra en el momento en el que el jefe así lo mande, porque eso pasará. Cuando hizo cerrar una grada, la de Mestalla, durante 4 partidos. Cuando se apagó el Cristo Redentor de Río de Janeiro, está solo. Y cuando le dieron el premio ese de la galleta para que estuviera contento. Ha conseguido que la Federación Española de Fútbol, como saben, ejemplo de tantas cosas, le organice el capítulo final de su serie, y todo ello pese a que es una ínfima minoría, indefendible por supuesto, la que le menosprecia por el color de su piel. El desprecio que despierta mayoritariamente nada tiene que ver con el racismo y sí con la alergia al mal ejemplo que desprenden personajes de su escasa estatura moral, que nada tiene que ver con quienes de verdad se han dejado la piel y se la siguen dejando luchando muy dignamente contra el racismo. Ahora solo falta saber a cuánto se paga la lagrimita. Bueno, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto. No sé si se acuerdan hace algún tiempo cuando, por ejemplo, en una concentración de la selección española de fútbol a Gavi se le dijeron un montón de cosas bastante lamentables. Yo lo comenté y dije, no le veo sentido que estén silbando a un chico por sencillamente ser del Barça, porque es cierto que es un pesado, pero no sé, no le encontré sentido, y es como que en ese entonces nos pusiéramos nosotros a decir, no, es que ¿por qué no le dicen cosas, por ejemplo, a otros futbolistas del Barça? Porque este chico ha tenido gestos desagradables en un terreno de juego, como agarrarse sus partes íntimas y hacerle señalizaciones a una grada en un equipo de fútbol. Ha tenido comportamientos inapropiados dentro de un terreno de juego, pero curiosamente a este chico no se le dice absolutamente nada. Lo único que les voy a decir del Nacho Cotino es que a mí particularmente me daría mucha vergüenza. Tiene que ser muy jodido, de verdad, muy triste y muy feo levantarte por la mañana y decir Nacho Cotino es mi papá, es mi hermano, es mi tío. Debería ser una persona que lo tengan apartado de lo que es la sociedad o su propia familia, porque es una vergüenza para la humanidad lo que es el señor este. Por eso les digo, tiene que ser horrible levantarse, en mi caso lo haría, y pensar que este tipo va a ser mi papá, me volvería absolutamente loco. Pero bueno, no nos vamos a enredar más mucho con el señor cabeza de rodilla. Vamos a seguir escuchando aquí otra cosita. Lo que les quiero que les diga una cosa, les voy a mostrar porque es bastante interesante, y les voy a colocar aquí este video, un video muy corto en el que, chicos, se puede ver una imagen de Movistar en un Betis Real Madrid en el Bernabéu. Fíjense en el video, escuchen bien el audio, que está, creo que Joaquín riéndose de Vinicius con 19 años, en el 2019 seguramente, no estoy seguro de qué año era. Y bueno, también tenemos allá a Maldini, escuchen a Maldini y a la sinvergüenza de Mónica Marchante, reaccionando a esto que les decía de Joaquín a Vinicius. Antes de que el balón le llegue a Vinicius. Y ahí está Joaquín. Se lo entendió todo. Expresando, sin cortarse, bueno, pues su opinión sobre el jugador del Real Madrid. Nunca lo haría en público el bueno de Joaquín, pero ahí con el colega... Se pilla. Y bueno, amigos, creo que ese pequeño clip especifica perfectamente qué está sucediendo con este hombre. Es muy sencillo de entender. Nos están intentando hacer ver como que Vinicius es el culpable porque hacía o ha hecho esto o ha dejado de hacer alguna cosa. Pero si nos estamos fijando muy bien en este momento en el que supuestamente Vinicius no metía goles, metía 5 goles por temporada, y evidentemente le tenían de meme
y ya había cierta persecución por parte, en este caso, de Joaquín y por parte de la sinvergüenza de Mónica Marchante y el mismo Maldini. Es que Vinicius llegando de España en su primer partido con el Castilla, llegó un futbolista del Atlético de Madrid, le mordió la cabeza, todos vimos básicamente lo que sucedió, para que tengan una idea de que esto no va de que Vinicius sea o no sea un provocador o que celebre o no celebre los goles. Lo ridículo de todo esto que viene siendo, muchachos, pensar que es alguien que les jode mucho porque lo querían reventar. Este video que les acabo de colocar es el ejemplo perfecto, y que al final se ha sobrepuesto absolutamente todas las situaciones, y eso definitivamente es algo que les tiene que estar haciendo mucho daño a estos señores que quisieron sacarle el paso a como diera el lugar. Por eso les estoy diciendo, es ridículo ponerse a pensar bajo ninguna circunstancia, si quiere plantearte lo que Vinicius tiene algún tipo de responsabilidad en todo lo que le está sucediendo. Quiero que recordemos un clip que yo reaccioné en este canal, creo, o en el otro, uno de los dos seguro, en el que hablaba chico este Davos Ceneice relacionado con Vinicius, y que me parece absolutamente brillante, y es relacionado con lo que tiene que aguantar uno y otro por llevar un color de una camiseta o X o Y. Vamos a escucharlo. Todo el mundo, clop. Todo el mundo se le cae la baba hablando de este muchacho. Pero contra el Madrid le cuesta, en Champions le cuesta, ¿entendés? Y vos, Vinicius, te critican, pero al Liverpool le mojás, al City le mojás, al Barça le mojás, y corres y la metés y la pedís y la gambeteás. Un poquito injusto con el señor Vinicius, mucha gente es. ¿Y saben lo que le molesta a Vinicius Junior? Que juega en el Real Madrid. Porque si lo que hace Vinicius en el Madrid lo haría en el Barcelona, es el yoga bonito, es el fútbol lindo, es el fútbol que le gusta a la gente. Y como lo hace en el Real Madrid, hay que buscarle lo que sea para bajarle el precio. Usted, Vinicius, siga domando, siga cerrando culos y siga demostrando por qué es uno de los jugadores más determinantes del mundo. No le debo a nadie, Vinicius, sos un fenómeno, un crack sos. Crack total. Crack. Y bueno, ahí está lo que les decía, y repito, es algo que ya habíamos escuchado antes, yo lo había traído al canal, no sé si en este o en el otro canal, pero lo había reaccionado ya, y me parece que da en la tecla, porque al final el principal problema de Vinicius para mí, y no sé si estoy equivocado, espero saber sus opiniones, es que primero le quisieron sacar del paso como diera el lugar, intentando hacerle ver de meme, que es muy malo, es que no hace nada, y ahora que les está dando de mamar, pues evidentemente después de esa humillación que les ha hecho Vinicius, es algo que no van a aceptar jamás, y van a intentar sacarlo del paso a como del lugar, lo vuelvo a decir. Y otra cosa, pues evidentemente se ha juntado dos cosas realmente mortales: un futbolista increíblemente bueno y que les ha tapado la boca y les ha humillado, y lo otro es que lleva una camiseta de color blanco con un escudo que tiene una corona y que es perfectamente reconocible a nivel mundial. Ando un poco falto de aquí de voz, no sé si se pudo notar, y ya no voy a seguir hablando porque me voy a poner peor, pero bueno, espero haber sido claro. Vamos a ver qué pasa hoy en el Bernabéu, porque al final seguramente habrá algo noticiable, algo que se pueda comentar, lo iremos viendo por acá. Así que lo de siempre, gracias por acompañarme, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en el próximo video, chao.